quién hace las preguntas o cómo? Quien quiera hacer Una cada quien. una cada quien. Entonces, ¿qué vendría siendo una operación unitaria? Ajá. Bueno, tenemos que distinguir entre lo que es una operación unitaria y lo que es un proceso unitario. Generalmente hablamos de una operación unitaria cuando no sucede una transformación química o biológica en el proceso. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vaso con agua y le ponemos un puño de arena, ¿qué va a pasar? Se va a sentar la arena. ¿Se va a qué? El nombre correcto es sedimentar. Ahí está ocurriendo una operación unitaria, sedimentación. La arena estando en el fondo sigue siendo arena, pues no se transforma. Y el agua en que tiene el vaso sigue siendo agua, no le va a pasar nada. Otra operación unitaria. Tú pones en la estufa de tu casa una cacerola con agua y la pones a calentar. ¿Qué le va a pasar al agua? Primero se va a calentar y luego se va a evaporar. Ahí está ocurriendo una operación unitaria, porque en el proceso no sucede una transformación química, solo hay una transformación física. ¿Ok? Y un proceso unitario se distingue de las operaciones unitarias porque en los procesos unitarios sí ocurre una transformación química o biológica de la materia. ¿Sí? Sí. Entonces, ahí está la respuesta a esa pregunta. ¿La notó? ¿Qué importancia tienen las operaciones unitarias en la industria? Mucha. Porque hay una operación unitaria que se llama destilación. A lo mejor ya lo discutieron en su clase, pero destilar significa separar una mezcla de líquidos que tienen diferente punto de ebullición. Eso significa destilar, eso significa destilación. Y es una operación unitaria. Tiene mucha importancia porque hay veces en algunos procesos que del proceso reactivo, donde sí ocurre un proceso unitario, lo que sale del reactor, que es un proceso unitario, a veces de lo que sale de ahí es una mezcla del producto de interés o de reactivos que quedaron sin convertir. Entonces hay que separar el producto de interés de lo que no es de interés comercial. Y para separarlo, a veces tenemos que hacer algún tipo de operación unitaria como de destilación, o bien extracción, o bien sedimentación, como lo vimos ahorita, ¿sí? Para separar el producto de interés. Entonces, tiene mucha importancia en procesos de purificación del producto de interés. Podemos aplicar una operación unitaria. Hay otro tipo de operaciones unitarias que están relacionadas con el intercambio de calor. ¿Sí? Ocasionalmente en algunas corrientes de proceso tenemos una corriente caliente y una corriente fría. Y lo que queremos hacer es que este calor que tiene esta corriente se lo transferimos a esta corriente que está fría. Y aquí lo que hacemos es una operación unitaria de intercambio de calor entre las dos corrientes. Hay veces también que queremos, por ejemplo, otra operación unitaria que podemos manejar, ya hablamos acerca de la sedimentación, pero la sedimentación tiene un propósito muy contundente en el tema de tratamiento de aguas residuales, porque hay veces que el agua residual trae sólidos suspendidos, o sea, material que está ahí flotando, está ahí. Entonces lo que hacemos es poner esa agua en un recipiente
para que el material pesado se vaya al fondo y el agua quede clarificada. Entonces, ¿qué importancia tienen? Pues mucho, porque hay infinidad de aplicaciones en la industria para lo que son operaciones unitarias. No sé, está bien. También por otra operación unitaria muy importante está relacionada con los procesos de evaporación o condensación. Cuando tenemos una torre de destilación, calentamos y ahí hay un calentador, ahí hay una operación unitaria. Pero de la torre de destilación lo que sale en la parte de arriba es una mezcla de vapores. Y esos vapores necesitamos condensarlos. Y para eso utilizamos un condensador. ¿Sí? La condensación también es una operación unitaria en donde esos vapores se convierten en líquidos y ahora sí los podemos manejar y los podemos poner en recipientes. Entonces, mucha importancia, ¿no? ¿Cuáles son las variables de proceso que pueden controlar una operación unitaria? Bueno, podemos pensar en algo simple, por ejemplo, ¿Temperatura mejor? La temperatura es una variable de proceso que juega un papel muy importante en las operaciones de transferencia de calor, las operaciones unitarias de transferencia de calor, porque las temperaturas de entrada y de salida de la corriente fría de la corriente fría entrada al intercambiador, ya hablamos del intercambiador de calor, porque ya quedamos de acuerdo de que eventualmente es necesario que el calor de una corriente que está caliente se transfiera a una corriente que está fría. Y las variables de entrada y de salida de estas dos corrientes pues son una variable muy importante a considerar. Otra, en otro contexto, por ejemplo, regresándonos al tema de la sedimentación, pues nosotros podemos ir viendo en las diferentes profundidades cómo cambia la concentración de sólidos suspendidos. Imagínense que este es el recipiente, que tiene, vamos a decir, 3 metros de profundidad, ¿no? Y arriba tenemos un sólido que está para suspender. ¿Sí? Entonces, claramente el sólido pesado se va a ir al fondo. Sí. Pero con el tiempo, nosotros podemos ir muestreando a diferentes profundidades agua con sólido y determinar cuánto sólido tiene en masa por unidad de volumen, ¿sí? La concentración del sólido a diferentes profundidades. ¿Qué es lo que estamos buscando en la sedimentación? Pues que tengamos un contenido de sólidos muy bajo en las partes de arriba y muy alto en las profundidades del tanque, que es donde se asienta, como dijo la compañera, pero en realidad el nombre correcto es sedimenta, ¿sí? Todo el sólido que puede llegar a sedimentar, ¿no? En aguas residuales también hay veces que, dependiendo de la naturaleza del agua residual, hay materia que flota. ¿Sí? Porque tiene un peso específico menor que el agua o una densidad, ¿no? Menor que la del agua, o sea, para arriba. Sí. Entonces la flotación es otra operación unitaria. Entonces ahí separamos la materia ligera arriba y la materia pesada en el fondo. Sí. Sedimentación, flotación. ¿Cuáles son las operaciones más importantes en la industria? Bueno, las hemos estado comentando ahora. Una de las operaciones que tienen mucha importancia es la destilación. Una de ellas es la destilación para purificar líquidos. Sí. ¿Sí? Otra operación unitaria importante es la transferencia de calor, porque ya lo comentamos, ¿no? El hecho de aprovechar. Lo que pasa es lo siguiente: el calor, muchas de las veces en un proceso, se suministra a una corriente en base a corriente eléctrica o en base a gas natural. ¿Sí? Y
eso cuesta dinero. Ujú. Ustedes lo han visto en sus casas, ¿no? Llegan los recibos de la comisión, Sí. llegan los recibos del gas, o hay que eventualmente comprar un cilindro de gas butano, etcétera, ¿no? Sí. Entonces la energía cuesta, ¿sí? La energía cuesta dinero. Entonces a un proceso se le suministra calor fundamentalmente por estas dos vías, corriente eléctrica o gas, gas natural. Y entonces en los procesos buscamos, ¿sí?, evitar al mínimo las pérdidas de calor al medio ambiente. Porque ese calor que se va al medio ambiente es dinero que entró al proceso por la ruta de la Comisión Federal de Electricidad o por la ruta de la compañía de gas. Gas natural. Entonces lo que buscamos es que ese calor se aproveche al máximo dentro de un proceso. Entonces si en una corriente tenemos una determinada cantidad de calor que es útil, aprovechable, entonces sería poco inteligente, por decirlo menos, ¿sí?, desaprovechar ese dinero. Ujú. Entonces lo que hacemos es intercambiar el calor de la corriente caliente con la corriente fría para enfriar esta al máximo y calentar esta, porque quizás esta corriente, dependiendo de la naturaleza del proceso, pues. requiera de ser calentada, y esta corriente tiene energía. Entonces, pues es inteligente, ¿verdad?, aprovechar eso, ¿no? Entonces, la transferencia de calor es una operación unitaria que tiene mucha importancia por el punto de vista económico. Sí. Porque recuerden, como ingenieros tenemos que pensar en la energía como dinero, porque es así. Y entonces de lo que se trata en un proceso es evitar al mínimo las pérdidas de calor, y para eso, es cierto, aprovechamos las corrientes calientes para calentar otra que está fría, pero también es útil e inteligente también colocar materiales aislantes para evitar que el calor, no para evitar, para reducir las Sí. pérdidas de calor, ¿sí?, de una tubería, por ejemplo. Pues sí. Entonces, dentro de las operaciones unitarias, las más importantes son la transferencia de calor, la destilación, que es la purificación de líquidos, Y otra que también es muy importante, no lo todas son hemos mencionado, importantes. es el manejo de fluidos por operaciones de bombeo, o con bombas o con compresores. Sí, porque generalmente para mover un fluido adentro de un tubo se requiere una bomba Pues sí. para empujar el fluido. El impulso. ¿Sí? Y ahí hablamos de fluidos líquidos, ¿no? Pero cuando hablamos de fluidos gaseosos hablamos de un compresor. También esta operación tiene mucha importancia para poder hacer que el fluido del proceso, ¿sí?, se mueva por las rutas del proceso, sino cómo se va a mover. Otra operación unitaria que manejamos como importante en el tratamiento de aguas es la sedimentación y la flotación. También mencionamos otra operación unitaria importante, que es la extracción. la extracción. La extracción. ¿Perdón? Un ejemplo de Sí, bueno, no sé, algo de la industria. si por ejemplo tenemos una mezcla de agua con un componente orgánico que es soluble en agua, ¿cómo lo sacamos de ahí? Destilación es una opción, pero nada más que la destilación requiere mucha energía. Y si requiere mucha energía, Mucho requiere dinero. mucho Dinero. dinero. Muy bien, ya estamos entendiendo la imagen, ¿no? Entonces, la extracción es una operación en la que esa mezcla de agua con un componente orgánico se mezcla con otro componente orgánico que es insoluble en agua, pero que es capaz de disolver el orgánico. Entonces se separan las fases
y se separa la fase orgánica y entonces ya tengo el agua sin el componente orgánico. ¿Ah? Esa es otra operación unitaria importante. Bueno, pues, Pues ya era todo, ¿no? pues entonces eso ya sería de que todo lo que nos pidió la maestra. Ya sería